muy importante presentarse al Señor dispuestos a hacer su voluntad. No perfectos porque no lo somos, ninguno de nosotros, pero sí dispuestos. Dios busca gente dispuesta. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Bueno, quiero decirte un secreto de la vida cristiana. Aunque no sientas la presencia de Dios o no hayas sentido la presencia de Dios, Dios está aquí. Nosotros, los cristianos, no vivimos por sentimientos, vivimos por la fe, no vivimos por emociones, vivimos por la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No dice el justo vivirá por el sentimiento, si sintió o no sintió a Dios, por las emociones, si está triste, si está alegre, si está bajón, si está depre. No, el justo vive por la fe. Tampoco vivimos por la razón, por la lógica, porque muchas veces los desafíos de Dios son inexplicables, van más allá de la razón y el entendimiento humano. Entonces nosotros tampoco vivimos por la razón, vivimos por la fe. Decir, vivo por la fe. El justo por la fe vivirá, es por la fe que somos salvos. Ahora, Dios nos dio la razón, Dios nos dio las emociones, Dios nos dio los sentimientos. Nosotros no dejamos eso afuera, pero el carro jefe, como se dice aquí en portugués, o el motor de la locomotora es la fe. Después los otros vagones, la razón, las emociones, los sentimientos vienen atrás. Nosotros no dejamos el cerebro afuera de la iglesia, lo traemos a la iglesia, pero lo que comanda nuestra vida es la fe. La fe es un don de Dios. La Biblia dice que la fe es un don del Espíritu. Entonces, nosotros creemos que el Señor está aquí. Si lo sentimos, gloria a Dios. Si no lo sentimos, gloria a Dios también, porque sabemos que Él está. Él lo prometió y Él no falla. ¿Cuántos pueden decir amén? Bendito sea el Señor. Abran sus Biblias conmigo en Éxodo, capítulo número 3. Es un capítulo apasionante de la palabra de Dios, que ya lo he predicado varias veces, nunca aquí en el culto en español, sí en el culto en portugués, aquí en la iglesia y en otros lugares también donde el Señor me ha permitido ministrar su palabra, y es un texto que me llega mucho y que tiene también un impacto muy profundo en la historia del pueblo de Israel. La nación de Israel es una nación muy interesante porque a la nación de Israel no la fundó un hombre, no fue que la fundó Don Pedro o San Martín, o Bolívar, o Abraham Lincoln, no. Quien fundó la nación de Israel fue Dios. Dios es el fundador de la nación de Israel, que existe, está allí en Medio Oriente, y es un milagro, porque vos ves el pedacito de nación que es Israel, y alrededor enemigos grandes y poderosos que odian a Israel, que lo quieren aniquilar y borrar del mapa. ¿Pero por qué Israel sigue ahí? Porque Israel es un milagro de Dios. Y alguien puede decir, sí, pero Israel ficó miles de años sin tierra. Sí, porque ya estaba eso en la Biblia que iba a pasar por causa de la desobediencia. Ellos fueron dispersos. Pero dice que en los últimos tiempos volverían. ¿Y sabes cuándo Israel volvió a ser nación? En el año 1948. O sea, menos de 100 años atrás. Algo bien fresquito, reciente. Bueno, es un poco de historia porque Dios tiene que ver con la historia, con el presente y con el futuro de la humanidad, y tiene que ver con vos, que estás aquí, con los que están viendo. Dios quiere obrar en tu vida y en tu historia. Pero bueno, conociendo ahora un poco de un acontecimiento interesante, Dios comienza la nación de Israel llamando a Abraham, continúa con su hijo Isaac, después con su hijo Jacob. Jacob tiene sus hijos, de los cuales vienen las 12 tribus, y ellos fueron a parar a Egipto, y estaban como esclavos en Egipto. Moisés, que huyó de Egipto, él tuvo
ya desde chico un tratamiento diferente al resto de sus conterráneos, porque él fue criado en el palacio, en fin, él tuvo que huir. Y allí cuando estaba lejos, en un lugar desierto, cuidando de ovejas, dice Éxodo 3, versículo 1, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, o sea, él cuidaba ovejas que no eran de él, eran de su suegro, que era sacerdote de Madián. Madián era una región de donde vienen los madianitas. Llevó las ovejas al otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Fíjate qué interesante, Moisés cuidaba algo que no era de él, pero lo cuidaba con fidelidad. Y eso es muy importante, saber cuidar las cosas que nos fueron delegadas. La Biblia dice, todo lo que hagas, hacelo con excelencia como para el Señor. Otra cosa importante que vemos aquí es que él consiguió atravesar todo el desierto. Los buenos líderes, ellos saben atravesar y superar las adversidades. Ellos no mueren en medio del desierto. Ellos saben que el desierto es parte del proceso, pero no es el final de un hombre y de una mujer de Dios. Entonces hay que saber pasar por los procesos, hay que saber pasar por los desiertos sabiendo que el desierto no es nuestro final. David dice en el Salmo número 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. O sea, él sabía, yo estoy andando, pero no es mi destino. Mi destino es la mesa del banquete de Dios. Preparas un banquete para mí en la presencia de mis angustiadores. Así es como termina el Salmo 23 diciendo, y la bondad y misericordia del Señor me seguirán todos los días y habitaré en su casa para siempre. Entonces, saber pasar por los desiertos, no ahogarse en un vaso de agua, ni tampoco ahogarse en medio de una gran tempestad, porque Dios está más allá de la tempestad. La Biblia dice también que el lloro puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Todo ese problema, toda esa dificultad, toda esa oscuridad y tinieblas que estás pasando, va a pasar. Esa turbulencia va a pasar y vas a llegar a buen puerto si Dios está contigo y si tú estás con Dios. Bueno, entonces él llega a la montaña de Dios, Horeb. También llamado monte Sinaí. El monte Sinaí es llamado de dos formas, Horeb o Sinaí, pero es el mismo monte. Versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver que no se consume la zarza. Bueno, aquí otra cosa muy interesante, y es que Dios usa algo tan insignificante como una zarza. Las zarzas son esos pequeños arbustos del desierto que es muy común y muy normal que por las altas temperaturas del desierto esas zarzas agarren fuego. Eso es normal, que se prenda fuego una zarza en el desierto es normal. Ahora, no es normal que se mantenga encendida por mucho tiempo, porque la zarza ella es seca, es un arbusto sin valor. Entonces se quema rápido. Pero esta zarza, diferente de las otras, quemaba, ardía, y no se consumía, y eso llama la atención de Moisés. Entonces Dios usa una zarza para llamar la atención de Moisés. Quiero decirte algo muy importante, Dios puede usar a cualquiera. Dios busca gente dispuesta, Dios puede usar a cualquiera, Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un anciano, Dios puede usar a un hombre y Dios puede usar a una mujer. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Disposición. Eso es lo que Dios pide. ¿Viste cuando una empresa está solicitando para contratar a alguien que pone los requisitos, bueno, que sea así, esto, el otro? Lo que Dios busca es gente dispuesta. Gente dispuesta. Entonces, si estás dispuesto, sos un buen candidato para ser usado por Dios. Dios puede usar a cualquiera, nada ni nadie puede impedir que Dios te use. El único que puede impedirlo sos vos mismo, si no te disponés. Si no querés, Dios no te va
a usar, pero Dios quiere usarte. Usó una zarza. ¿Cuánto más no te va a usar a vos, que conoce cuántos pelos tenés en la cabeza, que conoce todo de vos, que es tu fabricante, que es tu creador, porque sos imagen y semejanza de Dios? Dios quiere usarte. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, la Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aproxímense de Dios y Él se aproximará de ustedes. Bueno, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, ¿qué es lo que Moisés se acerca a mirar? La zarza, porque no se consumía. Aleluya. Y Dios quiere que seamos así, creyentes fervorosos. La Biblia dice en Tesalonicenses: no apaguen el espíritu. Debemos arder de amor por Dios, quemar, quemar, quemar y no parar de arder, porque si no paramos de arder, vamos a llamar la atención de otros. Busca a Dios en silencio, busca a Dios en lo secreto y Dios te recompensará en público. Esfuérzate en lo secreto y deja que Dios se encargue del resto. Arde y no pares de arder en la presencia de Dios. Cuando el Señor entonces vio esto, que Moisés se acercaba, lo llamó desde el fuego de la zarza. ¿Y cómo lo llama? No le dice: hey flaco, hey, che vos, que estás ahí. No, lo llama por el nombre. Le dice: Moisés, Moisés. Nuestro Dios es un Dios que te conoce y te llama por el nombre. Si estás respirando es porque Dios te dio aliento de vida. Dios te llama por el nombre. Dios te conoce, Dios te ama y Dios quiere usar tu identidad. Dios te conoce por tu nombre. Y le dice: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. ¿Ves? Disposición. Heme aquí, como cantamos. Heme aquí me tienes. Aquí estoy, Señor. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando nos acercamos a Dios y Dios comienza a trabajar en nosotros, comienza un proceso de santificación. Decí conmigo: santificación. Vos no precisás estar perfecto para acercarte a Dios. No precisás buscar: no, cuando yo mejore esto, lo otro, voy a ir a la iglesia. No, tenés que venir como estás. Que después que venís, ahí Dios empieza a transformarte. Ahí Dios te empieza a hablar y a mostrar lo que tenés que ir mejorando, lo que tenés que dejar y lo que tenés que adquirir. Porque para adquirir cosas nuevas, tenés que dejar las viejas. Por ejemplo, estás en una casa que tiene sus espacios, su arquitectura, y estás con un sofá viejo, mofado, ya verde, antiguo, y querés un sofá nuevo, ¿viste? Esos lindos que se estiran. Pero para recibir ese sofá nuevo vas a necesitar hacer espacio. ¿Cómo haces espacio? Sacando el viejo. Saca el viejo, tiralo si ya no te sirve para vos, posiblemente no le va a servir para otro, para colocar el nuevo. No, pues yo no quiero sacar el viejo. Y así que muchas personas se pierden lo nuevo de Dios, las cosas buenas y lindas que Dios quiere hacer, porque no quieren dejar las cosas del pasado, del viejo hombre, de la vieja vida. Entonces, ¿qué pasó? Moisés, él andaba como un pastor en medio de animales. ¿Y sabés lo que hacen estos animalitos? Comen pasto y todo el tiempo están largando sus excrementos, que te aseguro que no huelen nada bien. Me acuerdo una vez en Minas Gerais, mi suegro me llevó a una región de haciendas. Hay muchas haciendas, fincas, como dicen en Colombia, en Minas Gerais. Mamita querida, qué olor a bosta terrible, terrible, terrible. Imagínate entonces, Moisés estaba con las sandalias que había pisado muchos regalitos de estos animales. Cosas inmundas, cosas sucias. Porque nosotros estamos en un mundo contaminado. Todo el tiempo uno va a escuchar malas palabras, vas a pasar por un lugar donde un olor
a porro, a marihuana terrible, vas a pasar por un montón de situaciones porque el mundo es así. Vas a ver un hombre vestido de mujer, vas a ver un montón de cosas abominables, porque estamos en un mundo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que purificarnos, tenemos que quitarnos las sandalias y dejar que Dios, con su pureza, con su santidad, llene nuestra vida, llene nuestro ser y nos traslade a otra dimensión, a la dimensión del cielo, porque en el cielo no hay nada impuro, no hay nada inmundo, no hay nada sucio. En el cielo nada huele mal. En el cielo hay realeza y gloria, hermosura. ¡Oh, qué glorioso el día cuando estemos allí! Entonces dice Moisés, estás en la presencia del Dios santo, 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 quítate las sandalias. Y entonces sí, acércate. Y le dice, le da la carta de presentación, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, hablando de los patriarcas, ¿no? No del padre biológico directamente de Moisés, sino de los patriarcas de su genealogía. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro que el padre de Moisés también era de esta genealogía, también era el Dios del padre, pero aquí cita a los patriarcas. Y es interesante que Dios cita a cada uno de los patriarcas por el nombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios te llama por el nombre porque quiere tener un trato personal con vos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ahora se estaba revelando como el Dios de Moisés también. Y Él quiere revelarse como tu Dios. Abraham tuvo una experiencia con Dios. Isaac tuvo su experiencia con Dios. Jacob tuvo su experiencia con Dios. Moisés está aquí teniendo su experiencia con Dios. ¿Y vos, tuviste tu experiencia con Dios? Si no la has tenido, búscala. Búscala y no descanses hasta encontrarla, hasta vivenciarla, hasta probarla. La Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Tenés que tener esta experiencia trascendental, poderosa, transformadora con la presencia de Dios, para que tú puedas decir, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Y eso es lo que te afirma en el camino. Eso es lo que va a hacer que no te desvíes del camino. Porque si miras a los costados, hay muchas cosas que van a hacer que te apartes, que te desvíes. Ayer estaba trabajando y llevé a unos jóvenes, eran 3, de la ciudad de Espíritu Santo, los busqué allí en el condominio de Carabelas, entonces hasta el centro era un trayecto largo y yo estaba con alabanzas en el auto, obviamente, y ahí, bueno, surgió el tema, que era pastor, y bueno, hablándoles del Señor, una muchacha dice, bueno, sí, yo era de la iglesia, yo era misionera, pero yo me aparté. Y una de las cosas que no me gustan es cuando mezclan la política en la iglesia y esto y el otro, y hablando de situaciones que realmente no están bien. Pero algo que yo le decía a ella, mirá, lo que vos necesitás es poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si miramos a los lados, las personas son imperfectas. Este servidor que te habla es imperfecto. No vas a necesitar ponerme la lupa para darte cuenta de mis defectos. Entonces vos lo que necesitas hacer es poner los ojos en Jesús. Porque si vos pones los ojos en Jesús y tenés tus experiencias en intimidad con Jesús, nada ni nadie te va a apartar del camino del Señor, porque Él no falla. Él nunca me falló. Infelizmente le he fallado más de una vez al Señor. Y Él, como es perdonador, cumplió su palabra y me perdonó. Pero Él no falla. Él nunca falla. Y las veces que yo llegué a pensar que Él me falló, me di cuenta que yo fallé y me equivoqué en pensar que Él me falló, porque Él no falla. Decí conmigo, Jesús no falla. Jesús no erra, no se equivoca, Él no falla. Entonces se presenta. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Este miedo no es un pánico, sino es reverencia.
sintió esa reverencia, ese temor. Wow, estoy en la presencia de Dios. No es cualquiera, es Dios. Es el jefe, el supremo, el soberano, el todopoderoso. Vi un video días atrás que me gustó mucho, hasta lo repliqué, lo traduje al portugués y lo repliqué, del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Él dice, yo me encontré con una persona y me dice, vos sos el personaje más famoso del mundo. Y de hecho, si uno ve las trends, las cosas que son más buscadas en la internet, el nombre de Donald Trump es prácticamente el más buscado en la mayoría de los países. Si juntás todo, es realmente una persona, claro, es presidente del país más poderoso. Entonces una persona le dice, vos sos la persona más famosa del mundo. Y él le dice, no, no soy. Sí, vos sos el más famoso. Y dice, no, yo no soy el más famoso. ¿Cómo que no soy el más famoso? ¿Quién es el más famoso entonces? Dice, el más famoso es Jesucristo. Jesucristo. Qué lindo cuando las personas reconocen, mirá, es Jesucristo el más grande. Y aquí Moisés, él se cubre porque él reconoce, él es más grande que yo, él sabe más que yo. Y es así que debemos estar en la presencia de Dios con humildad, someternos, no querer imponerle las cosas a Dios. No querer poner a Dios contra la pared y obligarlo. Mirá, Dios, tenés que hacer esto, Dios, me tenés que dar esto, si no largo todo. No, no es así. No es así que la música toca. Versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios dice, yo vi el sufrimiento. Nuestro Dios es un Dios que ve. Decí conmigo, Dios es un Dios que ve. Dios no es ciego. Él ve lo que está pasando. Él dice, yo vi que están sufriendo. Yo vi cómo lo están tratando los egipcios, que le dan látigo, chicote, que están sufriendo como esclavos. Yo lo he visto. Yo no ignoro esas cosas, yo las veo. Dios ve lo que estás viviendo, lo que está pasando. Dios vio cómo fue tu infancia. Dios vio cómo llegaste hasta aquí a Bucios. Dios ve tu lucha diaria, Dios la ve. Y no solo que Dios ve, dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Decí conmigo, Dios escucha. Dios escucha todo, Dios sabe. La Biblia dice, el que creó el ojo no verá, el que creó el oído no oirá. No solo ve y no solo escucha, Él también conoce. Dios sabe lo que estás pasando. Conozco sus penurias. Dios conoce, Dios conoce. Pero ¿sabes lo lindo? Dios escucha. Cuando vos orás, Dios te escucha. Cuando clamás, Dios te escucha. Por eso no dejes de orar, no dejes de invocarlo, no dejes de clamar. El diablo te va a querer susurrar al oído. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a perder el tiempo? No, mentira de Satanás. Cuando yo oro, Dios escucha. Y cuando Dios me escucha, Dios me responde. ¡Aleluya! Y el versículo 8 es maravilloso. Porque Dios dice, no solo vi, no solo escuché, no solo conocí, sino que ahora ¿sabes lo que voy a hacer, Moisés? Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero, y habla de la tierra prometida ahí y los que estaban habitando en esa tierra. Pero esto es tremendo, esto es poderoso, porque nuestro Dios es un Dios que baja, es un Dios que se involucra, es un Dios que se compromete, es un Dios que no queda del lado de afuera viendo cómo sufrimos. Es un Dios que entra, que interviene. Esto es una intervención divina, una entrada de Dios en la situación. ¿Cuántos quieren que Dios entre en su situación? Yo quiero que Dios intervenga en mi situación, en mis problemas y mis luchas. Yo quiero que Dios entre. No solo que vea, no solo que escuche, no solo que conozca. Quiero que Dios entre, y esto es lo que Dios hace. Así que he descendido. Oh, qué cosa maravillosa. Porque Dios no se queda allí como algunos locos. Tiene una teoría de que Dios creó y abandonó. No, Dios no creó y abandonó. Dios nunca abandonó su creación.
Él envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora también Dios, en este texto, vemos como Él dice, yo voy a entrar. Yo estoy bajando. Me van a ver mi manifestación, porque yo voy a cambiar el cuadro. Van a dejar de ser esclavos, van a dejar de ser sin tierra, sin propiedad. Y yo les voy a dar propiedad, yo les voy a dar casa propia, yo les voy a dar un buen lugar, un lugar donde fluye leche y miel, un lugar fértil, un lugar bendecido. Yo voy a cambiar tu historia, dice el Señor, alabado sea su nombre. Versículo 9, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. O sea, Dios dice, yo escuché el clamor. Ellos clamaron desesperadamente porque no les quedaba otra. Era o Dios hace un milagro o los egipcios nos van a acabar matando a palo de tanto que nos golpean. Hay situaciones donde tenemos que clamar desesperadamente. Clamar, orar y no parar hasta que Dios haga algo. La oración mueve montañas, literalmente. Con Dios todo es posible. Dios escucha, Dios ve, Dios conoce y Dios tiene el poder y la capacidad de intervenir. Así que, dice el versículo 10, disponete a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel, que son mi pueblo. Dios decide liberarlos. Decí conmigo, Dios liberta. Dios tiene liberación. Y nuestro Dios es un Dios que llama. Él llamó a Moisés por el nombre, pero no solamente Dios llama. Ahora le dice, yo te llamé para enviarte. Yo te envío a Egipto. Dios es un Dios que envía, que comisiona. ¿A dónde Dios te puso? ¿A dónde Dios te envió? ¿Cuál es tu misión? Precisás hablar con Dios y descubrir eso si todavía no lo has descubierto. Pero Moisés, dice el versículo 11, dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O sea, él tenía complejo de inferioridad. ¿Yo quién soy? Pero Dios le dice, versículo 12, yo estaré contigo, le respondió Dios. Dios escucha, Dios ve, Dios conoce, Dios llama, Dios envía y Dios está con nosotros. Sí, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Es un Dios que no abandona, que no defrauda, que no te deja solo. Él dice, yo estaré contigo. Dios le promete su compañía. Qué cosa linda. Por eso en determinado momento Moisés también ora y le dice, Señor, yo no quiero ir si tu presencia no va conmigo. Porque él sabía que la garantía de la victoria era Dios. Eso en otro momento más adelante de este mismo libro. Pero que es una enseñanza para nosotros. Sin la presencia de Dios no vale la pena ir a ningún lugar. Porque el mejor lugar del mundo para que estemos no es Bucios, a pesar de que es lindo y maravilloso, no es París, no es Dubái, no es Nueva York, no es Buenos Aires. El mejor lugar es la presencia de Dios. Después el punto geográfico pasa a ser algo menos importante. Lo importante es que estemos con Dios. Dios le dice, yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo que te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Dios es un Dios que hace señales, prodigios y maravillas. Dios le dice, mirá, yo te voy a usar para sacar el pueblo de Israel de Egipto y como prueba, yo te doy la garantía de que vos vas a volver aquí a adorarme con el pueblo, en este mismo lugar. ¡Wow! Una promesa de que todo va a salir bien, una promesa de victoria. Ahora yo te cuento algo, te doy un spoiler. ¿Fue fácil para Moisés? ¿Moisés llegó y lo sacó al toque, como decimos en Argentina? No, porque el propio Dios que lo manda endureció el corazón del faraón. Y había situaciones que parecía que era irreversible, que no iba a conseguir, pero Dios ya prometió, hermano.
Dios ya prometió. Fue como aquella situación, ¿sabes? Cuando Jesús le dice a los discípulos, bueno, preparen todo porque vamos a pasar del otro lado. Estaban en un lado del lago, iban a atravesar todo el lago y llegar del otro lado. Entonces Jesús le dice, bueno, preparen porque nosotros vamos a ir del otro lado. ¿Y sabes lo que pasó? En el medio se abre una tempestad terrible que parecía que se iba a partir el barco. Los discípulos, a pesar de que varios de ellos eran pescadores que conocían la situación, estaban aterrorizados. O sea, se puso heavy, bien complicada la situación. Pero Jesús ya había dicho, vamos a pasar del otro lado. Y si Jesús dijo que vamos del otro lado, por más que se levante el infierno en el medio del camino, vamos a pasar del otro lado. Porque Dios no miente. Y fue lo que pasó aquí. Dios le dice, mirá, yo voy a estar contigo y como prueba, vos vas a volver aquí con el pueblo a adorarme. O sea, vas a ir, cumplir la misión, conquistar, cumplir, vencer lo que yo te mando a hacer y vas a volver acá. Esa es una señal que te estoy diciendo que va a pasar. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llaman? Versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. En inglés es I am who I am. Yo soy el que estoy siendo continuamente. Continuamente soy Dios. El que siempre es. Un Dios que eternamente está presente, que nunca se va. Un Dios que no muere. Dios no muere. Dios, decí conmigo, Dios no muere. Decí conmigo, Dios no muere. Jesús cuando muere en la cruz era la humanidad, la carne. Jesús en carne estaba pagando el precio por el hombre. Pero la muerte no consiguió retenerlo a Jesús. Al tercer día resucitó. Porque Dios no muere. Él es eternamente y para siempre. Yo soy el que soy. Dios es Dios. Decí conmigo, Dios es Dios. Entonces deja a Dios ser el Dios de tu vida. Ponete de pie, por favor. No te olvides. Dios te llama. Dios quiere usarte, así como usó la zarza, Él quiere usarte. Dios te llama por el nombre, así como llamó a Moisés. Dios te ve, todo el tiempo te ve. Sonríe que está siendo filmado por el cielo. Dios te ve, Dios te escucha. Entonces para de lamentarte, de quejarte, de hablar cosas indebidas. Usa tus labios para alabar, para bendecir al Señor. Dios te escucha, entonces habla con Él, clama. Dios conoce, no pienses que Dios no conoce. No necesitas explicarle a Dios la situación porque Dios la conoce mejor que vos. Y quiero decirte algo, si confías y clamás a Él como los israelitas clamaron desesperadamente, Dios va a intervenir. Oh, sí, Señor, intervení en mi vida, en mi causa. Entrá, Señor, con provisión. Entrá con milagros, entrá con liberación. Dios quiere liberarte. Dios quiere sacarte de la esclavitud para la abundancia. Aleluya. Dios quiere cambiar tu realidad. Dios quiere promoverte. Oh, Dios quiere bendecirte. No seas orgulloso, recibí la bendición de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios te envía. Dios quiere usarte y Dios te envía con un mensaje de salvación, de liberación. Tú eres un instrumento escogido por el Señor, elegido a dedo. Dios te eligió, Dios te llamó. Jesús dice, no fuiste vos que me elegiste a mí, yo te elegí. Y quiero que lleves frutos. Tal vez vos como Moisés estás lleno de complejos y decís, a mí, Dios me va a usar a mí. Sí, es a vos porque Él es el gran yo soy. El Dios que todo lo puede, el soberano, el omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él va a usarte. Levanta tus manos al cielo. Señor, nos rendimos a ti para que nos uses como vasos de honra, para que nos uses para tu gloria, para tu alabanza, para tu adoración, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir gloria, honra y adoración.
Gracias, Señor, porque así como libraste al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así también a nosotros nos has librado del imperio de la muerte, de las tinieblas, del pecado. Gracias, Jesús, porque tú venciste al mundo y como tú venciste, nosotros también venceremos. En el mundo tendrán aflicción, dijiste, pero confíen, tengan buen ánimo porque yo he vencido al mundo y nosotros confiamos, Señor, y creemos, independientemente de las situaciones, de las circunstancias, de los sentimientos, de las lógicas, de las razones y de las emociones. Nosotros creemos que tú estás obrando a nuestro favor. El viento está soplando a nuestro favor. Los ángeles de Dios se están moviendo a nuestro favor. Señor, aviva en nosotros tu fuego, el fuego santo, el fuego del amor y la pasión por Jesús. Que ardamos, Señor, de amor por ti. Que tengamos una fe viva, una fe eficaz, una fe inteligente, Señor. Que prosperemos y no paremos de prosperar, ganando vidas y familias para tu reino. Porque ese es el fruto que tú quieres, Señor. Continúa bendiciendo la primera iglesia bautista aquí en Bucios. Bendice la vida del pastor Pedro, su esposa Gilsea, su familia, sus hijos, sus nietos, Señor, su ministerio. Bendice, Señor, pastor Ronald, Michelle, cada uno de los líderes, Señor, de nuestra iglesia, los diferentes ministerios, Señor. Bendice cada una de las células que serán abiertas, de las casas que serán abiertas, de los lugares que serán abiertos para la predicación de tu palabra. Prepara a los líderes, capacita, moldea, que seamos una iglesia sana que predica la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos eso, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esté de tus manos.